Vamos a resolver el problema 19 del práctico complementario. Lo primero que yo tengo que hacer obviamente es leer atentamente la consigna e ir marcando aquellos datos que me van a servir para orientarme en la resolución. El problema dice, una serie de alelos múltiples, ahí tengo un dato importante, gobierna la intensidad del color del pelo del ratón. O sea, me está nombrando un gen, ese gen es color del pelo del ratón. Y me nombra los alelos, me dice D mayúscula, color completo, D minúscula, color diluido, DL es letal en homocigosis. Después me dice el orden de dominancia es D mayúscula, D, DL. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un fenómeno de alelos múltiples, como me nombró el problema, no hay dos alelos, como en algunas cruzas como en la mendeliana, sino que tengo tres alelos distintos. Pero yo tengo que saber que obviamente cada individuo tiene dos alelos para un gen. Eso quiere decir que va a tener alguno de estos dos. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál de ellos domina? Y si tengo una D mayúscula, domina sobre la D minúscula o sobre DL. Si tengo una D minúscula, domina sobre DL, pero es recesivo con respecto a D mayúscula. Y DL es la que está al final de la cola. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier individuo que tenga dos alelos de DL, obviamente se va a expresar nada más porque es recesivo. Pero me está diciendo, como leímos recién, que es un alelo que en homocigosis es letal. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo que tenga DL, no importa el pelo del color del ratón, porque en realidad se va a morir, porque es letal. Me dice después, un ratón de color completo, portador del gen letal, es apareado con otro de color diluido, también portador del gen letal, y la pregunta del problema es cómo será la descendencia viable. Para trabajar de forma ordenada en genética, lo que tenemos que hacer siempre, primero que nada, es registrar los datos. Esto es lo más importante. Si yo no registro los datos, es como que lo que estoy haciendo o el cruzamiento que voy a hacer, no sé ni siquiera a qué resultado voy a llegar. Entonces es siempre lo más importante. ¿Qué datos me da el problema? Un fenómeno de alelos múltiples. Me da el orden de esos alelos y los tengo nombrados. Alelo de color completo, alelo de color diluido, alelo letal, que me nombra, obviamente importante, que se expresa en homocigosis. Bien, ahora sí vamos a ver la cruza de este problema. En la cruza de este problema me dice que un individuo de color completo, portador del gen letal, con uno de color diluido, portador del gen letal, son los que yo voy a llevar a cabo en este proceso de cruzamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Y registrar el genotipo. Si el individuo tiene color completo, quiere decir que hay una D mayúscula, pero me dice que es portador del gen letal, quiere decir que además de eso, voy a representar el alelo del gen letal. Ahora, en el otro individuo, me dice que el color es diluido, o sea, lo voy a representar con la D minúscula, pero también es portador del gen letal. O sea que ahí tengo el genotipo de los dos individuos. Cuando estoy analizando una característica, siempre el individuo tiene dos alelos para ese gen. ¿Y cómo formo las gametas de estos individuos? Nosotros ya hemos estudiado que en el proceso de meiosis se reduce el material genético y eso quiere decir que cada uno de estos alelos va a estar solito en un individuo haploide o en una gameta de un individuo diploide. Entonces, si este es el genotipo del primer progenitor, sus gametas van a tener dos posibilidades. O entrego a las gametas la D mayúscula o entrego la de L, porque no tengo otra opción. Son las dos posibilidades para ese gen. Y voy al otro individuo de la misma forma. O en la gameta va a estar expresado D del color diluido o DL del letal. Recién cuando tengo las gametas me puedo ir al tablero a hacer el cruzamiento. ¿Qué es lo que hago en este tablero? Coloco las gametas de un progenitor y coloco las gametas del otro progenitor. Y después de eso realizo el cruzamiento. Vuelvo a juntar o a unir, es como el proceso de fecundación, se unen ambas gametas y vuelven a restituir el genotipo de ese individuo. Bien, hago todo el cruzamiento de estos individuos para obtener las 4 posibilidades que yo puedo tener en un individuo
producto de la cruza de estos dos individuos del problema. En los resultados del cruzamiento yo siempre tengo dos variables para analizar. Por un lado el genotipo, que es lo que me dicen los genes, y por otro lado el fenotipo, que es lo que yo veo. Entonces, si ustedes se fijan en cada uno de estos, todos son distintos. Eso quiere decir que con respecto al genotipo yo voy a tener el 25% de cada uno de ellos. Puedo representarlo como el 25% o puedo representarlo como un cuarto, es lo mismo. Entonces registro todos los resultados que me dio el cruzamiento. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo coloco en el fenotipo? Y en el fenotipo yo coloco lo que veo, o sea, lo que yo puedo visualizar. Fíjense que este individuo del genotipo, como tiene una D mayúscula, va a expresar el color completo, porque va a dominar sobre la D sola, que era el color diluido. En este individuo yo voy a tener la posibilidad de que se exprese el color diluido, porque era dominante sobre el letal. En este voy a tener la posibilidad de que el color completo domine sobre el letal. ¿Y qué me va a pasar con este individuo? Tiene dos alelos recesivos que dijimos que si estaba en homocigosis era letal. Entonces, si yo analizo el fenotipo, en realidad voy a tener 50% de los individuos con el color completo, 25% con el color diluido y 25% que van a estar muertos. O sea que en realidad no van a expresar ningún color porque en realidad van a estar muertos. Y esto es muy importante porque si bien este es el resultado del cruzamiento, yo me tengo que volver siempre a la pregunta del problema. La pregunta del problema me dice, ¿cómo será la descendencia viable? ¿Qué significa viable? Los que viven. Entonces los que viven, obviamente, va a modificarme este porcentaje del cruzamiento, porque como este no vive, no forma parte del porcentaje final. Yo tengo 3 posibilidades de genotipo y fenotipo que son probables. Eso quiere decir que tengo que distribuirlo en la tercera parte. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 3 partes totales, 2 terceras partes van a tener el color completo y una tercera parte de la descendencia va a tener el color diluido. Lo puedo representar también como porcentaje. En el caso del completo, las 2 terceras partes me daría aproximadamente el 67%, en el diluido el 33%. Es otra forma de manifestar la respuesta. Siempre uno se tiene que fijar en estos problemas que rinden ustedes de múltiple opción, cómo me lo está expresando en el resultado total, pero no tengo que contar el alelo letal porque me está preguntando acá el viable. Depende obviamente del problema, cómo lo voy a resolver. De esta manera, entonces, esta sería la respuesta del problema 19.